Saludos mis amados de WM Electrónica. En esta ocasión hemos reanudado lo que son los 3 tutoriales que queremos hacer en base a lo que es la falla LG. En esta ocasión trataremos lo que es la frecuencia horizontal en estos chasis que son, lo buscamos por aquí, se ve un poquito feo, pero si usted puede apreciar ahí, es el MC83C de LG. Entonces ya subimos un video concerniente a lo que es la etapa vertical, y en esta ocasión entonces estamos trabajando lo que es la etapa horizontal, y por último concluiremos con lo que son la fuente y su componente y su falla y su circuito. Entonces lo analizaremos a fondo para todos mis hermanos que vienen detrás puedan entender lo que son las reparaciones de estos TV, TRC y la introducción a los LCD, que de hecho van casi de la mano con motivo a fuente. Entonces en esta ocasión mandamos un saludito a mis hermanos de México, Colombia, Perú, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, los que nos ven allá, en Medio Oriente, los que puedan traducir, que también nos están viendo, y sobre todo a mis hermanos venezolanos, vaya un cordial saludo y que la paz del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Pues arrancamos entonces lo que es la etapa de salida horizontal, y casi siempre la raíz de la etapa horizontal tiene que ver con el transitor de salida horizontal, tiene que ver con el flyback, tiene que ver con el driver horizontal, tiene que ver con el micro, y son un paquete de cosas. Así que ya de inmediato comenzamos con lo que es frecuencia horizontal, y para que un TV encienda, porque si no hay frecuencia horizontal, ningún televisor va a encender. Pues sí, mis amados, para que un TV convencional prenda, se necesita, o encienda, perdón, se necesita 120 voltios, en estos casos de los LG, 120 voltios que van a salir del chopper, de la fuente chopper, en dirección hacia el pin del flyback, del más B del flyback, que de hecho aquí es donde se produce el más B en el chopper, y se va a dirigir al flyback, o sea, dirección flyback, transistor de switcheo o transistor horizontal como mejor se conoce. Entonces, para que encienda debe haber el voltaje, debe haber los 120 voltios en el pin del flyback, que a su vez tienen que estar también en el colector de salida horizontal. Yo les voy a poner algunos gráficos en pantalla ahí para que ustedes se vayan ayudando. Y sobre todo, ya cuando tenemos ese voltaje de alimentación del flyback, vamos a también a necesitar lo que es ahora la alimentación del micro. Entonces, de este mismo chopper, en el pin 12, como se puede apreciar ahí, en el pin 12 va a salir 12 voltios que van a alimentar, entre 12 o 15 voltios, van a alimentar lo que es ese integrado, conocido ahí con el IC804. Entonces, si ustedes ven en su pantalla, tenemos in, out, ground y el switcheo. Entonces, lo que nos interesa aquí va a ser ese in, que aquí van a venir unos 15 voltios estimados. Entonces, esos 15 voltios, este es un regulador. Ese es un regulador, casi siempre es un 7812, en este caso es un 78R12 de 12 voltios positivo. Hay uno de estos que son 7912, que son de menos 12, así que, pero en estos TV son positivos. Entonces van a entrar en el pin número, en ese pin número 1, y la tierra va a entrar acá. Entonces se van a regular a través de ese out, que es salida, se van a regular 12 voltios, que van a ir entonces en dirección a lo que estamos trabajando. Entonces, antes de salir de aquí, para que usted vaya ya cogiendo, si esto ustedes ven que no encienden y que tienen fuente, tienen la luz de standby encendida, lo correcto sería venir a ese pin 1, y medir ahí más o menos 15 voltios. Entonces, cuando usted le da la orden de power, mueva la sonda del tester acá, y ahí deben haber un estimado a 12 voltios. Un estimado a 12. Muchos son de 9 voltios. Van a ser entonces unos 7809, que van a ser entonces de 9 voltios. Entonces, en el pin de out
Ok, entonces miren, continuando mi gente. Continuando, seguimos las líneas. A veces ese capacitor que está ahí, 47016, se infla también. Es necesario a veces cambiarlo si tengo problemas con ese voltaje. Entonces, continuando la línea, bajo. Ya aquí nos encontramos con el jungla. Miren, bajamos ahí en esa línea. Y si ustedes ven, miren, están entrando directamente al pin 28. Entonces, en el pin 28, de allá salen 12 voltios, pero nos vamos a encontrar en el camino con esa resistencia. Miren, con esa resistencia, que es de 68 a medio watt. Entonces, si yo tengo allá los 12 voltios y no tengo aquí los 5 voltios, esa resistencia la medimos, es rara vez, se va a dañar. Ese Zener también sí suele meterse en corto, que es un Zener a 9.1 voltios. Entonces ahí deben haber lo aproximado a 9 voltios, pin 28. Entonces, teniendo ya la alimentación del HVCC, que es la etapa de salida horizontal. Entonces, algo que se me olvidó decir ahorita es que esa etapa es como si fuera un micro aparte. En otra palabra, en lo que estamos viendo, ahí están todas las funciones en ese micro, pero la etapa horizontal es como si fuera un motor de arranque en los automóviles, que ella es independiente, ella es la que va a arrancar la parte alta del TV. Por eso mucha gente le dicen, no, mira, el TV prende porque le prende el LED de standby, pero se necesita entonces que la etapa horizontal comience a trabajar, y ahí es donde comienza su trabajo. Entonces vamos a ver arriba, mientras la entrada es en el pin 28, como decíamos en el pin 32, entonces vamos a tener la salida horizontal, que mírenla ahí. Entonces esos 9 voltios son lo que van a ir a lo que nos interesa a nosotros. Yo lo llevé allá porque también en ocasiones cuando yo estoy reparando y no tengo salida, no tengo frecuencia horizontal, que es lo que estamos trabajando, al no tener frecuencia horizontal, yo vengo y punteo entre in y out. Entonces, con el simple hecho de punteo, un punteo rapidito, usted va a ver que el televisor va a encender. Entonces, yo le hago esto para ir descubriendo la falla, si tengo problemas de vertical, si tengo problemas, etcétera, de cerrado. Entonces, el TV ahí va a aprender, lo único que le va a decir qué falla tiene. Simplemente puenteando esos dos. Ahora, le aconsejo que el puenteo sea momentáneo. Entonces, a lo que no concierne, vamos a seguir el pin out, que ese pin out nos va a llevar al pin 28 del micro. Ok, ahí se ve perfecto. Entonces, ese pin 28 dice HVCC. Entonces, ahí dice que esa es la alimentación de la etapa horizontal. Entonces, ahí deben haber 9 voltios. Entonces, si usted ve que el televisor tiene standby y que usted le da a encender y no enciende, y tiene ya el voltaje de los 120 voltios, porque a veces no hay 120 o 110, lo que hay son 60 voltios, es porque los filtros están secos y la fuente de control no está trabajando. O sea, la fuente de control se está protegiendo. Entonces, ahí deben haber 9 voltios. Cuando usted venga y mida los 9 voltios ahí, entonces, si hay 9 voltios, tenemos entonces su alimentación correcta. Entonces, lo primero que deben haber en todo micro, en este caso este es un jungla, porque este chasis usa dos. Usa este jungla y usa el micro para video. Míralo acá. También se lo voy a estar mostrando, mírenlo ahí. Ese video, el IC101. Y el otro es el jungla. De todas maneras van a trabajar de la mano los dos. Pero lo que no, como estamos trabajando la etapa horizontal, entonces, habiendo ahí la alimentación de la horizontal, vamos a buscar otro pin que es interesantísimo. Véase que en el pin 28 tenemos la alimentación de la etapa horizontal, pero la salida sería por el pin, en este caso es pin 28, 29, 30, 31, 32. Entonces, en el pin 32 de ese micro, de este jungla, perdón, vamos a tener lo que es la salida horizontal. Entonces, ahí ahora yo se lo voy a ir mostrando en el PDF
para que usted se vaya familiarizando. Entonces, cuando usted encendido, de aquí de ese pin, va a salir un estimado a 1.3 más o menos. La salida horizontal se va a dirigir, si usted la sigue, se va a dirigir a un transitor que se llama driver de salida horizontal. Es un transitor pequeño en la etapa horizontal, y el transformador de la etapa horizontal, o sea, transformador y transitor driver, que también a su vez van a llegar a la base del transitor de salida horizontal, que es el que nos da siempre los problemas. Este chasis está un poquito rayado, que ese que está marcado ahí, entre base, este colector, base y emisor. Siempre el colector va a salir del flyback, va al flyback, y el emisor va a tierra, y la base es la que va entonces a recibir la señal que viene del jungla a través del transformador, de salida horizontal. Entonces es necesario. Pues sí, mi gente, entonces ya hemos entrado a lo que es el transitor de salida horizontal, que es este. Entonces tenemos el transformador, mientras aquí entran unos 90 voltios y aquí me entra la frecuencia horizontal. Un pin es mandado a tierra y el otro es mandado a la base del transitor de salida horizontal, que es el transitor grande que casi siempre se daña, que cambiamos. Un voltaje que casi siempre es muy similar a una corriente pulsante. Entonces conviene medirlo con un osciloscopio. Algunos testers ya lo pueden medir, o multímetro. Entonces, bueno, miren, ahí lo dice H-Drive, que tiene que ver con el drive horizontal, y que ese es el transitor 401. Entonces todo lo que es 401 tiene que ver con dicha etapa. La entrada de la frecuencia horizontal llegaría aquí al Q401, que es el encargado de meter la frecuencia y de hacer trabajar al transformador horizontal, perdón. Entonces, si ustedes observan ahí, lo que venimos rastreando, la salida que sale del micro, llega a ese transitor, que luego va a introducir a ese transformador, que es el amarillito, o a veces una bobina de 4 pines. Pero lo importante aquí es que mientras la señal me entra por un pin, por el otro pin deben haber 90 voltios. Entonces, si observamos ahí, miren, ahí dice más B, 115 voltios. Entonces, esos 115 voltios entran a través de dos resistencias. Esas dos resistencias se le llaman resistencia divisora de tensión. Entonces, con al dividir esa dos tensión, vamos a medir ahí 90 voltios. Entonces, esos 115 van a caer a través de esa resistencia, 90 voltios para la frecuencia horizontal. Entonces, mientras en esta bobina me entra la frecuencia del micro, por aquí me entran los 90 voltios. Y como decíamos, que este es un transformador de núcleo de ferrita, ya que trabaja a una alta frecuencia. Entonces, ¿cuál es esa frecuencia? La frecuencia que nosotros medimos, que es 15.750 hercios por segundo. Los multímetros lo pueden medir. Entonces, para que eso trabaje a esa alta frecuencia, es necesario que me llegue entonces los 90 voltios y me llegue la frecuencia horizontal. ¿Para qué? Para entonces enviarla a lo que es la base del transitor de salida horizontal, que es el que siempre se nos daña, que casi siempre se daña. Y le explico por qué casi siempre se daña él. Bueno, entonces, dicho todo eso, a la base me llega la señal, al colector me llega entonces los 112 voltios, en este caso el G. Dijimos que miren, 115 siguen de largo a través de esa resistencia. Si a veces no tenemos en el transitor flyback, mírenlo acá, ST402 es el flyback. Entonces, a través del pin 3, miren, si yo no tengo 112 voltios, vamos a esa resistencia que es fusible y se puede quemar. Entonces,
en el pin 3 yo tengo que tener 112 voltios, me dice el diagrama. Ese pin 3, a través de esa bobina, va a salir al colector, que ese es el pin que va siempre al transistor de salida horizontal. Por lo tanto, en el pin del más B del flyback hay 112 voltios y en el colector del transistor de salida horizontal también tienen que haber 12 voltios. Entonces, ojo aquí mi gente, hay 3 voltajes que tienen que estar en el flyback, en el colector y en video. ¿Por qué tienen que haber 112 voltios? Que a veces muchos nos preguntan, no, pero mira, yo tengo 112 en el flyback, tengo 112 en el colector y tengo 112 en video. Miren por qué, mi gente. Entonces, esta es la entrada al flyback, al pin 3. Entonces, pasa a través de una bobina al colector. Entonces, pin 3 y pin 1 tiene que haber ese voltaje. Encendido, no es bueno medir ese voltaje porque si el equipo enciende le puede quemar el multímetro. Entonces, esa misma bobina, si la vemos ahí, vamos a bajarla. Miren a dónde baja, ¿verdad? Pasa al 180 voltios de video. Entonces, cuando yo no tengo video, que la pantalla está azul, lo correcto sería venir y medir aquí, no ahí no, sino después del diodo, ahí no está ese filtro, que ese es el filtro de 250 voltios a 10 microfaradios. Entonces, ahí medimos 180 voltios. Si ese voltaje está caído, es porque ese filtro está malo, ya que todo lo que va a tierra sufre mucho de abrirse. Y si yo no tengo los 180 voltios con el televisor encendido y vamos a esa resistencia que a veces se abre, muy a menudo se abre y por lo tanto no va a haber video. Entonces, tip mi gente, con el televisor apagado tienen que haber ahí 112 voltios donde dice 180 y tienen que ver arriba en el pin 1 del colector y en el pin 3 112 voltios. ¿Por qué? Porque esa es la línea del más B que siempre van a ver esos 12 voltios. Ahora, cuando el televisor enciende, van a aparecer los otros voltajes como los 24 para el vertical, la BL, el jitter, que va a encender el foco, el voltaje alto, el HV, que ese es un voltaje bien alto, estimado a unos 22 mil voltios, creo que a un ampere, algo similar. Entonces ya ustedes saben. Entonces siempre medimos en el flyback, en ese pin tierra, ¿verdad? Con el encendido, medimos de pin tierra al más B. Ahí deben haber los 112 voltios. Entonces hemos explicado todo esto para que usted cuando vaya al chasis o chasis sepa dónde va a buscar y cómo. Recordándole a mi gente que si le ha gustado el video, se suscriba a nuestro canal para seguir trabajando. Estos tutoriales lo hacemos con el modo de enseñar. Algunas preguntas e inquietudes que ustedes tengan nos la pueden enviar y nosotros ayudamos. Otro detallito que quiero mencionarle aquí. Anterior hablamos del vertical, ¿verdad? Pero también suele dar que a veces el vertical está cerrado, pantalla chica. Entonces en ese pin, miren, a la salida del flyback dice 24 voltios. Después de ese diodo medimos los 24 voltios y el primer capacitor que sufre mucho es ese, ya que 470 35 voltios. Entonces mida sus 24 voltios ahí y si ahí el voltaje está caído es porque ese transistor está desfasado, está seco. Entonces lo que pase aquí se va a ver en pantalla, como pantalla chica, 1. Entonces número 2. Si usted prende el televisor y el televisor le enciende, pero no hay nada en pantalla, ni imita, ni le prende el foco, entonces es porque esa resistencia RF401 a 2.2 ohmios, 2 watts, esa está abierta. Entonces cuando esa se abre, no enciende el cañón y por lo tanto usted va a escuchar el audio, pero no va a abrir la pantalla. Entonces por eso se le llama jitter, que es quien se encarga de ese maneja, me parece que son unos 9 voltios, dependiendo del televisor, que van a ir allá al foco. Por eso casi siempre se miden, algunos son 12, algunos menos o más. O sea, ya ustedes saben, esa resistencia para cuando la pantalla está oscura, los 24 para cuando la pantalla está chica, o también pueden haber más, dependiendo cuál sea la causa. Continuamos, mi gente. Entonces, para ir cerrando, nosotros para descartar el micro, ya que a veces cambiamos flyback, cambiamos un paquete de cosas y el televisor no arranca, lo correcto sería, señores, medir los voltajes
medir esos 115 voltios, que no son 115, dice el diagrama, de hecho tiene puntos de referencia que son 112. Entonces lo correcto es medir esos 112 en el flyback. Yo lo hago en el flyback para así hacer el trabajo más rápido. Si usted quiere rastrearlo desde el chopper, lo puede hacer. Entonces, para yo descartar el micro rápido y saber si el micro está malo o está bueno, o está funcionando o no, miren, yo vengo aquí. Yo vengo a la base del transistor de salida horizontal, o vengo a la base, miren, a la base aquí del driver horizontal, y voy a medir en la base, yo voy a medir, voy a poner el multímetro en la escala de hercios, HZ. Entonces ahí debe darme un punto a tierra y un punto a base, como esa referencia acá, debe darme 15.750 hercios. Eso me indica a mí que el jungla está trabajando. En otro video hemos dicho que si no hay dos micros, o sea que nada más hay un solo, entonces se le llama micro jungla porque los dos están en un solo encapsulado.